Por favor, abran su Biblia en el Salmo 15. Váyanse todos al Salmo 15, que ahí Dios tiene una palabra para nosotros el día de hoy. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Cuando lo encuentre, póngase de pie. Salmo 15, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 5. Muy bien, dice la palabra de Dios: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén, amén y amén. Padre, te pido, Señor Santo, que nos ilumines, que nos bendigas, que nos hables, Señor Santo. Que tu palabra, Dios mío, podamos entenderla y nos dé esperanza, nos dé dirección, fortaleza, Señor Santo, nos dé fe y nos dé, Dios mío, esa confianza siempre de saber que nuestro trabajo en esta tierra, a los que te servimos, nunca es en vano. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios me los bendiga. Tenemos un título para el día de hoy. El título lo hemos titulado El porqué de la ausencia y la presencia de Dios. La palabra ausencia, bueno, la palabra opuesta es presencia. La presencia es que Dios está en un lugar, la ausencia es que Dios no está. Entonces a veces es un poco difícil hablar de esa manera, hablar de decir que Dios no está. Pero sí tendríamos que entenderlo, porque una vez un profeta tuvo una visión de cómo la gloria de Dios se levantaba del templo y hacia arriba, y veía cómo ésta se movía, iba y se salía de ahí, de lo que era el templo, de esa área, y se ponía allá en el monte de los olivos, y allá se quedaba, haciendo referencia a lo que pasó con Jesús. Cuando Jesús entra a Jerusalén, llega al templo, tira todas las mesas y hace allí un escándalo para ciertas personas, pero él declara ahí que el templo era un lugar de oración, un lugar para tener un encuentro de Dios, y ellos lo habían hecho una cueva de ladrones. Entonces, cuando Jesús sale de ahí, la escritura dice que va y se pone o se reunía en el monte que está enfrente, que es el monte de los olivos, de los árboles de los olivos. Entonces allí se materializa esa visión que tuvo el profeta Ezequiel cuando miró eso, porque cuando Jesús abandona el templo, la gloria del Señor abandona ese lugar, porque ahora el templo de Dios era Cristo, y después un día nosotros, la iglesia suya. Entonces, desde entonces, la iglesia, después del día de Pentecostés, ha sido el templo, el lugar donde Dios habita. Pero sin embargo, aquí en este salmo miramos algo contrario a eso. En el primer versículo, ¿por qué? Porque antes era así. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Antes la gente tenía que ir al templo, tenía que ir al monte, hacía caminatas largas para poder ir, y en las fiestas nacionales que se hacían
¿verdad?, donde se celebraba algo que tenía que ver con el pueblo de Dios y Dios mismo, pues venían al templo. También la gente venía y hacía sus oraciones, viajaba desde muy lejos para estar en el templo de Israel, porque Dios había prometido que su presencia iba a estar ahí. Pero sin embargo, ahora no es así. El día de Pentecostés estaban 120 personas unánimes juntas. También me imagino que hacían oración. Y dice la escritura que se escuchó un estruendo, un tronido, algo fuerte que hizo que ese lugar, pues como un viento, entrase la presencia del Espíritu Santo y llenó a todas esas personas que estaban en ese lugar. La manifestación también fue de que se puso sobre su cabeza una llamarada de fuego en forma de lenguas. Entonces todos comenzaron a hablar en lenguas de otras naciones. Entonces fue ese día cuando el Espíritu de Dios, la presencia del Señor, vino y moró ahora en la iglesia. Después esa iglesia se esparció por todo el mundo, y a donde quiera que la iglesia está, ahí es donde va la presencia de Dios. Ya no es ese lugar, ya no es ese templo, porque ahí el día de hoy está hasta incluso algo que no tiene nada que ver con Dios en cierto sentido, el famoso domo de la roca que es de los musulmanes. Entonces eso quedó atrás, eso es en el Antiguo Testamento. Ahora trabaja de esta manera. En el capítulo 3 de Apocalipsis se nos dice que Jesús está a la puerta y llama. Todo aquel que le abra la puerta, dice él, que él entrará y cenará con él y él con Cristo. Y entonces, y moraré en ese lugar. Ahora es Dios quien viene y mora en nosotros. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el título? Ausencia y presencia de Dios. Si hay ausencia en la vida del cristiano, es porque el cristiano lo echa fuera. Es porque el cristiano echa fuera esa presencia, no diciéndole vete de mi vida, no, pero con la manera de vivir, con la manera de ser. Aquel que no se somete a la palabra del Señor, aquel que no se somete a los estatutos, decretos, enseñanzas de Dios, en este caso de Jesús, pues lo rechaza. Entonces no puede ser una presencia que esté actuando en la vida de alguien que hace lo contrario. Entonces la ausencia de Dios se nota cuando hacemos lo contrario de lo que Él nos llama a hacer. Entonces, ¿me ha abandonado? No. Tú y yo lo hemos abandonado. Tú y yo, por algún desánimo, por algún enojo, por alguna cuestión que nos pasó, a veces por flojera espiritual, simplemente nos apartamos y dejamos de servirle, dejamos de invocarlo, dejamos de humillarnos delante de Él, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey y nosotros somos su pueblo, sus súbditos. Entonces la ausencia de Dios tiene que ver con la forma de vivir de las personas. Hablando de los cristianos, porque el mundano, él no cree en Dios y pues ausencia de Dios en ellos siempre va a haber mientras no crean. Pero nosotros que hemos creído, si a veces tú te sientes que Dios está ausente, que Dios no está moviéndote en su vida, no hay gozo, no hay alegría, no hay fuego, no hay pasión, no hay sueños preciosos, no hay comunión, no fluye la presencia de Dios cuando hablas, cuando oras, cuando predicas el evangelio, no fluyen, es porque te has apagado, porque ese fuego se ha apagado y otras cosas se han encendido dentro de ti, y esas cosas son las que debes de apagar para que no sientas una ausencia de Dios en tu vida. Hay que apagar lo que ya se prendió y que es opuesto a lo que Dios nos dio. Hay prácticas, hay cosas, hay maneras, hay, qué sé yo, hobbies, hay cosas que practicamos que no nos ayudan a estar en ese fuego y en esa comunión con Él, y por eso sentimos esa ausencia de Dios en nuestras vidas.
¿Dónde están aquellos días, hasta esta pregunta, cuando tú orabas y sentías la presencia del Señor? Cuando tú tomabas la Biblia y la leías y te gozabas. Cuando tú venías a la iglesia y querías participar en la iglesia, querías estar en la iglesia. ¿Dónde están aquellos días cuando llegabas a tu trabajo y querías compartirle la palabra a tus compañeros o invitarlos a la iglesia, a tus familiares que no eran cristianos, que brillabas ahí en medio de ellos hablando del Señor? ¿Dónde están aquellos días? ¿Por qué se fueron? Se fueron porque tú y yo nos apagamos, porque tú y yo nos enfocamos en otras cosas y le dimos demasiado tiempo, demasiada fuerza, dejamos que invadieran nuestro ser, y ahora es lo que más hacemos, lo que más pensamos, lo que más decimos, lo que más nos alimentamos. Entonces, por eso hay una frialdad de mucho cristiano el día de hoy. ¿Ustedes piensan que la iglesia se está haciendo más grande? No. Las estadísticas dicen que la iglesia no está creciendo, al menos en Estados Unidos. La gente se ha enfriado, y los que están tienen muy pocas fuerzas. Analice su vida. Tienes muy pocas fuerzas porque es poco lo que uno hace. Es poco lo que uno empuja dentro de la fe. Es poco. Y unos cuantos son los que quedan y son los que se levantan. Hay un muchacho que sale por ahí en el Facebook, no sé de dónde será por allá de algún país del sur. Y creo que está por allá, por esos lugares, allá lo que es Nueva York, Maryland, por aquellos lugares. Y se posteaba mucho él anteriormente, y creo que lo sigue haciendo, y la verdad que no sé cuál sea el nombre del hermano. Ponía una bocina, pone una bocina en la calle, agarra su micrófono y ahí está hablando en español, predicando la palabra en español. Es muy, él tiene una personalidad muy radical para cuando habla. Él nada más habla de blanco y negro. Nunca dice gris o nunca mixtea los colores, nada más es blanco y negro. Esa es la forma que tiene de predicar este hermano. Entonces, como él es el que tiene esa página, y en esa página de Facebook o lo que sea, no sé si es en el Facebook o en el Instagram, se postea a donde lo invitan, porque ahora lo invitan a muchas partes. Y ya anda evangelizando en puras iglesias así pequeñitas como las nuestras. No crean que lo llevan allá con los jefes, los que tienen las iglesias, las megachurches y todas esas hispanas. No. Él en puras iglesias, y el Señor lo usa tremendamente al hermano. Entonces, son pocos quienes tienen ese fuego. Pero quien tiene ese fuego, de repente Dios comienza a usarlo más y lo saca de donde está para llevarlo a otras partes. Porque hay mucho cristiano apagado, mucho cristiano que tiene ausencia de Dios. Simplemente mira tu casa. Llegas a tu casa, no hay un ambiente cristiano. No tenemos un ambiente cristiano, tenemos más un ambiente sin que nos demos cuenta de influencia mundana que cristiana. Mira tu forma de hablar, tu forma de ser. El otro día platicando con un hermano, me platicaba que estaba platicando con otro hermano por teléfono, y me decía: ay, pastor, y como que ya le quería cortar la llamada al hermano, no porque no quisiera estar hablando con él, no, sino porque de cada 2, 3 expresiones que decía de algo, decía una mamá, y estos hijos de la sabe cuántas, y que esto y lo otro, y ya no hallaba qué hacer, ya nada más aguanté, ¿verdad? Nada más escuchar al hermano cuando me dijo eso. Pero lo que debí de haberle dicho al hermano en ese momento, hermano, le había dicho: serénese, hermano, tranquilo. En vez de que esté dándole gloria al Señor, está diciendo puras madres. Todavía ya pasó el día de las mamás. Serénese. Entonces uso ese ejemplo porque tenemos mucha ausencia de Dios por nuestra mala forma de ser, por nuestras malas prácticas que tenemos.
por las cosas que hacemos que no honran a Dios. A veces uno se hace esta pregunta: ¿por qué siempre los mismos sermones? Porque no cambias. ¿Me están entendiendo? Hasta que no viene ese cambio, entonces Dios comienza a dar otros anuncios, otra palabra. Pero la iglesia está muy fría, tiene mucha frialdad. El amor entre hermanos es muy pequeño, no es intenso. El otro día una hermana venía: pastor, el Señor me tocó con un versículo y me decía el Espíritu de Dios: amor, falta amor, amor. ¿Te imaginas cuando hay ausencia de amor en la vida de uno? Olvídate. No podemos permanecer firmes. Un matrimonio se viene abajo si no hay amor, si no se dan amor. No, yo no estoy hablando de que les nazca amor, porque no hay que confundir las cosas. El amor se da, no es de que empieza: es que ya no siento yo, qué sé yo, ya no siento, ¿cómo se dice aquí en el estómago? No, ya no siento maripositas cuando te beso, ya no te amo. No, serénense. Eso es un afecto. El amor es que se sirvan uno a otro, que se honren uno a otro, que trabajen juntos. Y después el afecto empieza a tomar más forma. Entonces, cuando uno se deja de amar, el matrimonio se viene para abajo. En tu trabajo, si dejas de dar amor con tus compañeros de trabajo, se vuelve un infierno. En tus familiares lo mismo. Cada uno jala para allá, otro para allá y otro para allá. Se acabó esa unanimidad. Entonces la iglesia tiene una ausencia de Dios por falta de dar amor. No quiere dar amor, ya está cansada de dar amor. Cosa curiosa, ¿por qué Dios no hace lo mismo con nosotros? ¿Por qué Dios simplemente no nos deja de amarnos? Porque ya se cansó de nosotros. Y sin embargo no es así. ¿Por qué? Porque siempre mira la cruz de su Hijo. Miren, abran los ojos con lo que les voy a decir. La Escritura nos habla de Jesús ya resucitado, ya transformado, ¿no? Porque pues Él resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero la Escritura nos habla de que Jesús tiene marcas en las manos y en los pies. Y muchas veces nosotros pensamos, porque es lo primero que nos dicen, y no quiere decir que eso no haya sido palabra de Dios, porque es palabra de Dios, de que esas marcas que Jesús todavía tiene, el Jesús hecho Dios, es para que nosotros miremos cuando estemos delante de Él y recordemos lo que Él hizo por nosotros. Y claro, ¿verdad? Es palabra del Señor. Uno dice, sí, es para que uno siempre recuerde eso. Pero hay algo que, como dicen los gringos, it's gonna blow your mind away, que te va a hacer volar los sesos. Pero eso se oye feo en español. Hay una cosa que el Espíritu Santo esta noche les va a revelar a ustedes, y es esta: la razón por la cual Jesús tiene las marcas en las manos y en los pies allá donde está, es para que el Padre lo mire y recuerde siempre que por Él, por su Hijo, no va a dejar de amarlo a usted, no va a dejar de perdonarlo a usted, no va a dejar de tener misericordia de usted, no va a abandonarlo. Eso es lo que el Espíritu de Dios nos dice. El Padre no puede ausentarse de nosotros por sí mismo, porque Él quiera o porque le plazca. No, porque cada vez de que mira a su Hijo sentado
sentado a su diestra, le mira los pies agujerados, le mira las manos agujeradas, y se acuerda de ese pacto que hizo con su Hijo, de que Él dio su vida en la cruz por nosotros, y por lo tanto no se va a ausentar de nuestras vidas. Entonces tomemos fuerza en eso. Tomemos fuerza en eso. Si hay una ausencia de Dios en nuestras vidas, no tiene nada que ver con Él. Tiene que ver con nosotros. ¿De qué te alimentas? ¿De qué te nutres? ¿Cómo es tu manera de vivir? ¿Qué cosas haces cotidianamente? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Queremos que la presencia del Señor se manifieste en nosotros. Él quiere encontrar en nosotros fe. Él quiere encontrar en nosotros confianza en Él. Él quiere encontrar en nosotros, como dice aquí en este salmo, ¿quién es el que habita con el Altísimo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no miente, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche a su vecino. En otras palabras, ¿quiénes son los que habitan en la presencia del Señor y la presencia del Señor en ellos? Es el que procura vivir sin mancha. Fíjense en la palabra que estoy utilizando. Procura. El que procura vivir sin mancha. El que procura hacer lo bueno en cada decisión que hace, personal o sea hacia una tercera persona. El que procura hablar verdad de corazón siempre. El que procura no hablar mal de nadie, no calumniar a nadie, o no simplemente hablar porque aunque una persona haya hecho mal o esté haciendo mal, no es asunto nuestro, a no ser que te lo esté haciendo a ti. Ve y confróntalo. Pero nosotros no tenemos que levantarnos en contra de nadie y decir wiri 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 wiri. No es asunto nuestro. ¿Está haciendo mal o no está haciendo mal? No es asunto nuestro. Dice, el que procura y no hacerle daño a su prójimo, sea amigo, hermano en la fe, o vecino, o familiar. El que procura no buscar ofender a nadie. Esas son las personas las cuales la presencia de Dios en ellos se hace viral, se hace tangible, se hace tocable, se hace real. Procuremos hacer estas cosas que nos dice aquí la Escritura, y no vas a sentir la ausencia de Dios jamás. Pero si tú y yo hacemos todo lo contrario, pues no vamos a sentirlo. Lo que vamos a sentir es otra cosa: ganas de mentir, ganas de hacer daño, ganas de calumniar, ganas de ofender, corajes. O sea, vamos a tener otras cosas aquí, pero la presencia de Dios no la vamos a sentir, porque Él no se puede manifestar ahí. Entonces procuremos hacer aquellas cosas que le agradan a Dios, y entonces vamos a ser personas que vamos a sentir su presencia. Y esto va más allá, hermanos. Esto va más allá. Todos anhelamos y deseamos de alguna manera que la presencia del Señor traiga a nuestras vidas bendiciones que nosotros anhelamos. Todos nosotros aquí tenemos necesidades. Unas son materiales, otras son morales, espirituales. Cosas que quisiéramos hacer y no podemos hacer, cosas que quisiéramos dejar y no podemos dejar. Dice el apóstol Pablo
en una de sus expresiones más sinceras que tiene en la Biblia, dice: porque todo lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino termino haciendo lo malo que no quiero hacer. Entonces hay cosas en nuestras vidas que no podemos sobrepasarlas, que tropezamos una y otra vez, que nos sentimos a veces, no sé, que simplemente no tenemos la fuerza. Pero es ahí donde Él entra. La presencia del Señor va a hacer posible lo que nosotros no podemos hacer. Por eso Jesús dice claramente en la Escritura que Él venció al mundo. Lo que es imposible para el hombre hacer, para Dios es posible. Mientras la presencia de Dios vaya con uno, esa gloria, ese favor, ese poder va a ir con nosotros. Ejemplos, dígame un ejemplo, pastor. Estando en los últimos momentos de su vida, el gran Sansón estaba él en un lugar encadenado y la gente se burlaba de él. Lo metieron allí a media arena de donde se junta la gente a mirar un espectáculo. Estaba él ahí sentado y se burlaban los filisteos de él. Entonces dice la Escritura que su pelo le comenzó a crecer otra vez, porque se lo habían rapado y le habían sacado los ojos y había quedado sin fuerzas. Entonces dice la Escritura que le preguntó por allí a alguien, ¿verdad? Ya ciego él, que dónde estaban los pilares que sostenían ese edificio. Entonces le dijeron: mira, están en tal parte. Le dice: llévame ahí. Mientras aquellos se burlaban y estaban completamente seguros de que ese hombre que les había dado muchos problemas ya estaba acabado, ni siquiera le pusieron atención a eso. Entonces este muchacho fue y lo llevó y lo puso junto a esos pilares. Y entonces Sansón hizo una oración: acuérdate de mí, Señor, ten misericordia de mí una vez más y devuélveme esa fuerza. Dame una vez más la fuerza que antes tenía. Entonces Dios escuchó esa oración y vino el Espíritu Santo nuevamente sobre él. Vinieron las fuerzas y entonces puchó esos dos arcos o pilares, se cayeron, y como todo el edificio estaba sobre esos dos pilares, el edificio completo se cayó, matando a 3,000 personas. Dice la Escritura que ese día mató más filisteos que los que mató él cuando estaba libre y cuando tenía sus ojos y tenía su cabello completo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Lo que quiere decir esto, de que cuando tú y yo tomamos la decisión en nuestras vidas de hacer lo correcto, de agradar a Dios, de hacer aquellas cosas que Él nos llamó a hacer, viene una fe, viene un sentir, viene un fuego, viene una confianza en tu vida de clamar y invocar el nombre del Señor, para que el poder de Dios venga y pueda darte libertad, pueda darte victoria en contra de aquellas adversidades que tienes en tu vida. Y entonces, como la presencia de Dios te anhela, dice la Escritura que el Espíritu de Dios nos anhela, Él viene a nuestro socorro. Él viene y te da la fuerza, Él viene y te da la victoria, Él viene y te levanta, Él viene y hace lo que quiere hacer en nuestras vidas. Cristianos que salimos a vencer. Entonces, lo que necesitamos para que esa presencia no sea ausente en nuestras vidas es rendirnos a esta palabra que el día de hoy nos da. Procuremos. No te está diciendo el Señor tienes que hacerlo a la perfección. No, te está diciendo procura. Ponlo como primicia. Y aquí quiero entrar a otra parte. Quiero hablar de la palabra primicia. Mientras tú y yo no procuremos ponerlo a Él como primicia, esa ausencia de Dios se va a seguir manifestando y esa presencia no va a fluir. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios celoso. Él lo dice.
yo soy celoso. Cuando nosotros ponemos a algo o a alguien por encima de Él, en ese momento ese algo o ese alguien es mayor que Dios para nosotros. Y eso pasa siempre. Eso pasa siempre, cuidado. ¿Por qué creen que las estas están vacías? Porque los hermanos están allá aclamando al Señor allá. No, tienen otra cosa que pusieron por delante, por excusa. Entonces le causan celos a Dios. A no ser que tengan que estar trabajando, que se entiende. Pero fuera de eso, no. Porque aún el mismo trabajo Dios te lo puede cambiar. Había una hermana que platicábamos con ella el otro día, de que ella pues no podía venir a los servicios aquí a la iglesia, porque pues su trabajo comenzaba creo que a las 2 de la tarde su trabajo, y pues no le daba tiempo a ella de salir de la iglesia y irse a su casa y después de ahí irse a su trabajo. Pues entonces optaba por no venir. Incluso nos decía que había estado yendo a otra iglesia porque pues los servicios eran más temprano allá, pero claramente ella sintió que ese no era el lugar donde Dios la tenía para que ahí estuviese. Entonces resulta que hace dos domingos, entonces 2 domingos la iglesia votó para que los servicios aquí los tengamos ya no al mediodía, sino a las 11. Entonces ya para nuestra hermana pues ya la puerta estaba abierta. Ahora sí podía venir a la iglesia y salir de aquí a la 1 de la tarde. Le daba tiempo de irse a su casa, hacer sus cositas y tiempo para irse a trabajar. Pero ese mismo domingo que nosotros comenzamos el servicio a las 11 de la mañana, ese mismo domingo le cambiaron a ella el schedule, el horario, para que ahora ella fuera 1 hora creo que más temprano, o 2, no sé, creo que era a las 12, ¿verdad? No, si mal no recuerdo, 2 horas ese mismo día. ¿Qué pasa ahí? Pasa de que le decíamos a la hermana, si usted pone como primicia a Dios, si Dios se convierte en la persona primera en su vida, más que todo o que todos, clame y pida, dígale a Dios: Señor, yo quiero que me devuelvan el horario que tenían. ¿Por qué? Porque yo quiero estar contigo delante de tu presencia todos los domingos en este lugar, alabando y adorando tu nombre. Entonces le decíamos eso, pero te vienen dudas. Dices tú, pero es que como ella misma decía, y se entiende, ay, pero es que esas 2 horas son 2 horas extras que me van a pagar, ¿sí? El dinero. Y pues ella dice, con esto me ayuda aquí y acá, y eso es entendible. Pero cuando tú eres un hijo de Dios, que lo amas, que le crees, que le confías, el dinero no es más importante que tu Dios. Las riquezas no son más importantes que tu Dios. El materialismo no son más importantes que tu Dios. El esposo, la esposa, el hijo, la hija, el novio, la novia, el amigo, la amiga, quien sea, no es más importante que Dios. Más importante que tu Dios no hay nadie. Y cuando lo pones a Él como primicia, Él mismo abre las puertas. Abre las puertas, como le decíamos a ella. Y te va a dar hasta una posición mejor, un horario mejor, porque le clamaste y le creíste y le dijiste: tú eres primero. Primicia. Cuidado. Esto nos lleva a una pregunta: ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Porque al que te rindes, ese es tu Dios. Por eso tenemos un Dios celoso, porque Él entiende bien esto. Volviendo al tema, hoy en día la iglesia tiene una ausencia de Dios porque está fría, llena de miedo, llena de excusas, llena de pasiones. Y ustedes dirán:
No, yo no, pastor. Báchenle, miren. Nos pusimos un grupo de hermanos. Hay un grupo de hermanos aquí en la iglesia que nos pusimos a meterle duro en ese sentido. Y la primera semana que estuvimos ayunando y orando, ¡pum!, Dios nos bombardeó con un montón de revelaciones. Nos llenó de muchas revelaciones. Nos dijo varias cosas. Y una de esas cosas que nos decía de Manantial de Vida es de que Manantial de Vida tiene pasiones, tiene cosas que son más importantes que su Dios. Y nos mostraba a los hermanos y a las hermanas de la iglesia exactamente qué es lo que realmente los mueve. Ahora, no te angusties, porque eso que nos pasa aquí, eso pasa en todas partes, porque yo estoy hablando en un sentido en el cual la iglesia en general se ha enfriado. Por eso nos lleva a reflexión esta noche. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Tu Dios va a ser el cual al cual tú te rindes. Le pones tu tiempo, tu atención y dices: es que sin ti no la voy a hacer. Así que primero tú y después lo demás. Piensa en eso, porque si queremos nosotros el favor y las promesas de Dios, Él tiene que ser primero en todo. Porque si Él no es primer lugar en tu vida, pues entonces alguien más lo es. Y un día Dios te va a decir, como le decía al pueblo de Israel, una vez lo dijo en un son de burla: pues ¿dónde está el pueblo egipcio al cual ustedes fueron y buscaron para que le viniera a ayudar? ¿Dónde está? ¿Dónde están? Les decía al pueblo de Israel. Y así también Él puede decirte esta noche a ti, o cualquier día en el cual tú vengas desesperado, digas: Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no tienes misericordia de mí? Y Él se va a reír y te va a decir: ¿por qué me vienes a buscar a mí? ¿Por qué no vas y buscas por lo cual tú me abandonaste y por lo cual tú pusiste como primicia en tu vida? Ve, ándale, ve a ver cuándo, a ver qué te da. Eso pasa. Pongamos como primicia a nuestro Dios. Si hay ausencia de Dios en nuestras vidas, es porque nosotros somos los ausentes de Él. Y si hay presencia de Dios, es porque Él es la persona más importante a la cual nos rendimos y le ponemos toda nuestra confianza del mundo. Último, y con esto termino. Estamos en una época donde la iglesia ha sido mal enseñada, principalmente por las iglesias grandes que hay en todo el mundo. Hay una enseñanza muy mal. Y aunque ellos se sientan que son los privilegiados y los grandes y los escogidos de Dios, bíblicamente hablando, no lo son. A vista se ve porque tienen templos grandes, porque tienen mucha gente, porque tienen masas de personas siguiéndoles, porque tienen dinero, porque tienen televisión, tienen canales. A leguas, a simple vista se dice: wow, la presencia de Dios está ahí. Pero bíblicamente hablando, no. Entonces hay una muy mala enseñanza que se ha penetrado dentro de la iglesia, y es el amor al dinero. El amor al dinero. Cuando el dinero se convierte en lo más importante de tu vida, tú nunca te vas a sentir segura y seguro hasta que no lo tengas en tus manos. Una vez que tú tengas dinero en tus manos, te vas a sentir en paz y tranquilo. Mientras no. Tú puedes tener a Dios pero sin dinero. No. Y es que Señor, hasta que no me bendigas, voy a tener paz. Entonces, esta enseñanza se ha metido tanto en la iglesia que hoy la iglesia así es. En
déjame te digo una cosa. Tú no quieres ser rico. Tú no quieres ser millonario. Está usted loco, pastor. Yo sí quiero. Por eso me compro mi boleto de lotería cada semana a ver si le pego. Ella es su nombre. Yo sí quiero. Yo quiero tener millones. Tú no quieres tener millones, porque el día que tú tengas millones, Dios te perdió completamente. Porque tus millones va a ser tu paz, va a ser tu confianza, va a ser tu tiempo de relajarte y no preocuparte. Oh, no, ni siquiera eso. Vas a querer más. Vas a querer más. Si hay ausencia de Dios, es porque Dios tiene rivales en nuestras vidas, rivales de Él. No echemos a Dios fuera de nuestras vidas. No tiene que haber ausencia de Dios en nuestras vidas. Si nos toca ser, con este último la última cosa que hablé, si nos toca ser pobres toda nuestra vida, nuestro Señor siempre fue pobre. Usted de menos tiene casa, Él no tenía casa. Usted llega a su casa y abre su closet y tiene toda una hilera de vestidos, de pantalones, de trajes, y dice: ay, no tengo que ponerme esta semana. Su Señor, si al caso, tendría 2 vestidos. No tenía casa, ni siquiera un burrito. Y miren que Él andaba viajando de pueblo en pueblo, caminando. Era el hombre más pobre, económicamente hablando, del mundo. Y fue un infeliz. Anduvo angustiado. Se preocupó porque no había dinero. Todo lo tuvo. Todo se sometió bajo sus pies. Todo lo tenía. Todo. Él hablaba y las cosas se hacían. ¿Saben cuándo es cuando pasa eso? Cuando hay presencia de Dios en tu vida. Cuando Dios es todo para ti. Y Él te da todo lo que necesites. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor eterno, por esta palabra que nos diste. Te pido que no suene nada más bonita, sino que impacte en nuestras vidas. Que por nada te pongamos a celos, que por nadie te cambiemos, que por nada del mundo tengamos ausencia de ti, sino tu presencia las 24 horas de cada día, Señor Santo, en nuestras vidas, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia. Yo te pido, Dios mío, Señor, que nos des más de ti y que nos limpies de aquellas cosas que no necesitamos de este mundo. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra incredulidad, perdona, Señor Santo, nuestra desobediencia. Pero aviva tu iglesia nuevamente, Padre mío, para que sea una iglesia que te ama, que te adora, que te sirve en espíritu y en verdad. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios me los bendiga, hermanos.